Dios bendiga a todos en este lindo día que nos concede el Señor. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, vamos a estar atentos en los versículos 2 al 4. Dice así: que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén y amén. Iglesia, y para cada uno de los que me están escuchando, el mundo está impactado, óyeme bien, o está impactando a la iglesia. El mundo se ha introducido a la iglesia. Y desafortunadamente y tristemente, la iglesia no ha impactado al mundo, ni la iglesia es respuesta para el mundo. Hoy tenemos una iglesia con programas activos para entretener al pueblo de Dios, basados en una música mundana, acomodadas con letras que exaltan o aluden el nombre de Dios, o eventos sociales a los cuales pues la iglesia participa todo. Y este estilo de programas en la iglesia ha llevado a un rechazo y ha llevado a que las personas ya no estén buscando a Dios como se debe buscar. Ya no hay un afán por Dios, ya no hay un dolor por nada de lo que está pasando. Y es así como la iglesia ha llegado a un rechazo, óyeme bien, de toda la comunidad. Ya la gente no cree en la iglesia. Ya la gente no confía en la iglesia. Desafortunadamente para muchos, la iglesia cristiana es un negocio montado. Unos atacan directamente a los pastores porque tenemos que reconocerlo. Muchos de ellos han hecho un negocio. La fe de las personas y todas estas cosas no lo podemos negar ni ocultar. Es el decir y es el reproche que hay. Entonces, tenemos que volver a tomar. Y quiero que veamos algo importante. Estas palabras, esta vivencia que nos narra Nehemías, es el dolor, la angustia y la preocupación y la carga que tiene un varón que está en una condición, dijéramos así, de prisionero de guerra. Está sirviendo como copero en el rey, está sirviendo como la persona que le sirve al rey. Y cuando él tiene un encuentro con sus hermanos y pregunta por Jerusalén, ¿qué ha pasado con Jerusalén? ¿Cómo está nuestra nación? Y tengo entendido que no todos fuimos llevados a diferentes lugares. Allá queda un remanente. Cuénteme de ellos. Ese es el afán que él tiene. Y cuando empiezan ellos a darle la noticia: Jerusalén, los muros están derribados, la ciudad está en estas condiciones, el remanente que quedó allí se han olvidado de Dios, no tienen una pasión por el Señor, no hay preocupación, no hay carga, se ha perdido la búsqueda de Dios, había pasado un deterioro espiritual tremendo. Y es cuando eso que él dice, el versículo 4 dice el diciente: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y esta es una condición que nos pone a meditar y a pensar para estos tiempos. ¿Qué estamos haciendo cuando oímos de la condición de algunas iglesias? El pastor que cayó, el pastor que falló, el pastor que se vio involucrado en adulterio, en cuestiones de finanzas, en cuestiones de fama, el pastor que pasó con aquello, el líder, el uno, el otro, en abuso sexual, en una cantidad de desmanes. Y sobre todo, ¿qué actitud tomamos? ¿Qué actitud tomamos cuando vemos las noticias diariamente? Parece que nos hemos acostumbrado a oír de violaciones, de matanzas, de injusticias, de abortos. Oímos estadísticas, ya nada nos espanta, ya nada nos toca, ya nada nos conmueve. Abuso sexual, feminicidio, todo lo que tú quieras. La avanzada que hay en todos los desórdenes con respecto al género, todo lo que tú ves. Y que sencillamente agachamos nuestra mirada y decimos: qué tremendo, qué complicado, pero no hacemos nada. Y hoy la palabra de Dios nos muestra a Nehemías. Es un caso, un ejemplo muy diciente. Les decía quién era él. Puedo decir que no era un predicador, no era un pastor, no era un evangelista, ni un hombre lleno del poder de Dios. Pero ¿sabes sí que tenía Nehemías? Era un hombre de oración. Era un hombre que se quebrantaba en la presencia del Señor. Por eso dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, se quebrantó.
Vino una angustia, vino un dolor desde su interior, desde su espíritu, que lo movió. Dice, y entré en ayuno y oré delante del Dios de los cielos. No fue emocional. Lo que nos está narrando la palabra de Dios fue algo real. Su búsqueda de Dios fue real. Nadie respondió a esta crisis. Si ustedes miran, varios de las personas, aún los mensajeros, ninguno sencillamente dio la noticia y listo. El único que fue tocado en las fibras de su corazón, su espíritu conmovido, fue a Nehemías. Iglesia, necesitamos que se levante un remanente, que se levanten hombres y mujeres, jóvenes y niños que oren y clamen a Dios por la condición del mundo como está. La palabra de Dios habla aquí de Jerusalén. Y déjenme decirle algo importantísimo. La Jerusalén espiritual de hoy es la iglesia. Así que es tiempo de que nosotros también, como Nehemías, lloremos, gimamos y clamemos para que la iglesia sea respuesta, para que la iglesia ya no sea dominada ni controlada por el mundo, para que la iglesia no apruebe tanto el pecado, la iglesia no se identifique con el mundo. Necesitamos un remanente que ore y clame para que la iglesia retome las sendas antiguas, para que tome las enseñanzas, la sana doctrina, para que le dé la espalda a estos tiempos difíciles de apostasía, donde hoy con facilidad aceptamos un nuevo evangelio. Si tocan nuestras emociones, si tocan las fibras de los sentimientos, y nos hace gritar o nos hace llorar o nos hace reír, entonces estamos contentos y satisfechos y decimos qué bueno es Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está llamando a tener una actitud nueva, una condición nueva. Ahora hay otra Jerusalén, la Jerusalén de su corazón. ¿Cómo está su corazón ante la misma situación de su familia? ¿Está orando usted por aquellos hijos, por el cónyuge que no corresponde a un llamado de Dios? ¿Está orando usted por lo que está viendo en su hogar? ¿No hay un altar para Dios? ¿Hay un estancamiento espiritual? Nos hemos quedado algunos, o se han quedado algunos como bonsáis pequeños. Nos conformamos con tal vez decir gloria a Dios, amén, sentarnos a la mesa y orar por los alimentos y no pasa más nada. Hoy hay un llamado y es voltearnos a clamar por Jerusalén. La Jerusalén espiritual de hoy, la iglesia. La Jerusalén que está en su corazón, su familia, su casa. Las personas que usted conoce, las personas sobre las cuales usted tiene injerencia para hablarles. Óyeme bien, pregunto y con esto termino. ¿Te duele lo que está pasando? ¿Te duele lo que estás viendo al interior de tu familia, en tu casa, en tu hogar? ¿Te duele lo que estás viendo en las noticias? Pues levántate y ora. Porque se necesitan Nehemías para estos tiempos. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, adultos mayores, que les duela la condición espiritual de la sociedad de hoy. Los bendigo y esto es un llamado a volcarnos, a buscar a Dios, como dice Nehemías, a orar delante del Dios de los cielos, a rogarle a Jehová Dios de los cielos, a ese Dios fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Que Él esté atento al oído y abierto sus ojos para oír la oración de su pueblo y de cada uno de ustedes. Es importante que venga con esa angustia, con ese dolor y esa carga, la tome para usted. Deje de estar llorando por su bienestar. Señor, dame el carro, dame la casa, dame el viaje, concédeme esto y aquello. Hay cosas que están marcando. Hay cosas que están llevando a un mundo cada día más difícil. El pecado, la indiferencia ante la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde y que el Señor traiga ese despertar. Ya dejemos de hablar tanto de avivamiento en las iglesias y hablan los líderes y pastores de la iglesia y un avivamiento y vamos a ganar al mundo para Cristo y esta ciudad será para Cristo y este barrio y esta localidad. No, convoque a la iglesia a orar. Convoque a la iglesia a pedir el favor del Dios Todopoderoso, que la misericordia de Dios venga, que los corazones sean ablandados, que la Jerusalén de hoy sea una respuesta, la iglesia, a las necesidades del lugar donde usted se encuentre. Que la Jerusalén que está en el corazón de cada uno, las familias y los hogares, se levanten altares de oración y de clamor, gimiendo delante de Dios y buscando la presencia de Dios. Y si la condición espiritual de una localidad, de un barrio, de un sector, de una ciudad cambia, inmediatamente los cielos se abrirán. Entonces todo lo que necesitamos, provisión, trabajo, desarrollo, progreso, prosperidad, abundancia, no tendremos que
mover banderas por ello. Llegarán sencillamente como resultado de un pueblo, de un territorio que ha quebrantado delante de Dios, que se ha identificado con un clamor, con una necesidad que Dios le ha traído dolor a su corazón. Los bendigo, los deseo lo mejor y que de verdad nos volquemos en oración a buscar la presencia de Dios. Un abrazo para todos. Les deseo lo mejor de Dios en este nuevo día, que Dios guíe sus pasos, los bendiga y no olvide, ore y no sea indiferente por la necesidad del mundo de hoy. Bendiciones para todos.